Nuevo viaje, esta vez hacia 25 de Mayo, en la provincia de Buenos Aires, que fue fundado en 1836, cuando el teniente coronel Isidro Quesada llegó junto a su batallón a la laguna de Mulitas, donde levantó un fortín, y luego en 1847 ese fortín se hizo el fuerte Mulitas y 25 de Mayo, frente a la plaza, donde está la iglesia en este momento. Allí el padre Vivolini trabajó intensamente por este pueblo que le debe la subsistencia, realmente. Un hombre de mucho carácter que ahí en esa plaza que estamos viendo, donde era la plaza de armas del Fortín, frente a la iglesia, trabajó mucho para que el pueblo pueda subsistir, para que la vida sea una comunidad, yendo a una riña de gallos a sacar a uno que se estaba gastando la plata, o también ocupándose de la defensa de la ciudad. Miren este cañón, había 2 cañones en el fuerte. Uno está en la plaza de 25 de Mayo, que era en definitiva la plaza de armas del pueblo. Bueno, y ahí se gesta esta cosa extraordinaria de que Calfucurá, el socio de Urquiza, el hombre que peleaba junto a Urquiza, que se incorporó, o Urquiza se incorporó a las huestes asesinas de Calfucurá, vaya a saber, bueno, sabía que este indio chileno, araucano chileno, estaba a pocos kilómetros de la ciudad y que pensaba maloquearla. Nadie sabía por qué todavía no lo había hecho. Más de 2000 lanzas traía Calfucurá. El cura habló con todos los comerciantes del pueblo, con los pocos comerciantes del pueblo, 3 casas de comercio importantes, y arregló para juntar una suma de dinero. Él puso una importante suma de dinero de su propiedad para ir a ofrecerle a Calfucurá. Le ofreció que en los negocios se le iban a dar víveres, que la gente iba a colaborar también y que no maloqueara, que no matara, que no había ninguna necesidad de que hiciera eso. Y bueno, y lo convenció porque se llegó solo con su petizo tordillo, no es el mismo caballo que se ve en el dibujo que ilustra la reunión entre Calfucurá y el padre Vivolini. Era un petizo tordillo, se llegó hasta donde estaba Calfucurá acompañado de 2 personas más. Cuando lo vieron llegar, lo rodearon los indios de Calfucurá, su gente, y de a caballo, y el caballo del cura se asustó y se cayó. Bueno, eso provocó una distensión porque todos se rieron y Calfucurá se acercó y pudieron hablar ya de a pie el cura, no como lo muestra la imagen, pero de todas maneras le dijo que no hacía falta que fuera a maloquear el pueblo, que en realidad no sabían bien por qué, pero Calfucurá sabía que en un negocio, en un comercio del pueblo habían matado a un amigo, que aunque no pensaba como él, era un amigo, y que además alguien le había pasado el dato por escrito que en 3 de los negocios, o en los 3 negocios importantes de 25 de Mayo, había un surtido de mercadería impresionante y que le convenía venir ahí, pero que por favor en la casa de él no la tocara y su gente y sus bienes tampoco. Eso hizo un habitante. Bueno, todo eso generó que Calfucurá decidiera irse hasta allí, pero realmente no atacaba, no sabía. El padre le fue al encuentro, como decíamos, y le dijo que había una importante suma de dinero que había reunido, que la gente en el pueblo le iba a dar mercaderías, que no maloqueara, que no se llevara cautivas, que no matara, que no incendiara, que entrara pacíficamente y se fuera. Y eso es lo que logró. Finalmente entra Calfucurá con sus indios al pueblo, la gente no lo podía creer, creyeron que lo iba a matar a Vivolini, y sin embargo los indios se desparramaron por el pueblo pidiendo en las casas, la gente le daba lo que tenía, se le entregó la suma de dinero. Calfucurá y sus esposas durmieron en la casa del padre Vivolini, imagen que vamos a ver casi al final, y ahora estamos viendo la escultura, el monumento a Vivolini que está en la puerta de la iglesia, porque la iglesia era el fuerte, la plaza era la plaza de armas y Vivolini se merecía un monumento. Ese bastón grueso que parece exagerado es de Parra, se lo regaló un cacique porque había borogas
que tenían muy buena relación con el pueblo y que no prestaban atención a lo que pedía y lo que quería Calfucurá. Y atrás de este grupo escultórico, por detrás, y no en el atrio, como uno pensaría, ¿por qué no está enterrado en el atrio el padre? Bueno, dicen que porque lo habían excomulgado, porque había tenido acciones políticas, porque en esos bastones escribía frases políticas, porque él había puesto una parra en su casa para generar esos bastones y le escribía cosas, les grababa cosas y los regalaba. Y de estas cosas me voy enterando porque caminando, iba de negocio en negocio preguntando quién vendería un libro sobre el padre Vivolini, si había algún libro. Y alguien me decía que había hace mucho, pero que se hizo una sola edición y no más, y yo caminaba de un lado a otro y eran ya más de las 12, iban a cerrar todos los negocios, estaban cerrando, hasta que caigo en una pequeña librería que me dice, mira, lo escribió un muchacho que vive a 2 cuadras y media de acá y tiene una casa de audio chiquita. Bueno, estamos aquí en 25 de mayo, como ustedes saben, y me encuentro con la sorpresa de que buscando un libro que hable del padre Vivolini, el que se enfrentó a Calfucurá, tengo la suerte de que además me encuentro con el autor del único libro que hay sobre el tema, y es Daniel Tordó. Así que lo presentamos y buen día, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, buen día. Y me dijiste fuera de cámara que había sido una linda experiencia escribir sobre el padre Vivolini. Claro, vos sabés, te cuento, resulta que mi curiosidad era, porque sabía muy pocos aspectos respecto a la figura de lo que fue el presbítero Francisco Vivolini, y una de esas cuestiones tuvo que ver de que por una consulta que le hice, me acuerdo, al cura párroco que estaba en el 25 de mayo en su momento, y bueno, donde otros historiadores me habían planteado sobre algunos aspectos, como por ejemplo que al cura lo habían excomulgado o todos los problemas que había tenido en la curia en su momento, y bueno, eso me llevó a investigar mucho más y descubrí una figura muy, muy interesante, descubrí una persona a la cual terminé admirándola mucho. Buenísimo. ¿Y dónde hurgaste sobre Vivolini? En primer lugar fue en la Biblioteca Pública Juan Francisco Ibarra, después en el museo de Mitre, donde está también la biblioteca, y después en el Archivo Nacional y en el Archivo Provincial, donde encontré un montón de información y muchas veces bibliografía escrita en italiano que hablaba sobre él, y pude redondear un montón de cosas y cerrar un montón de etapas de la vida de este personaje. Bueno, si vienen a 25 de mayo van a encontrar el libro, El cura de las Pampas, además un libro muy particular que está impreso y armado por su propio autor. Tengo la característica, o sea, viste que muchas veces todos tenemos algún hobby, no sé, ir a pescar, o ir a pescar a algún lugar distante, o ir a ver una carrera de turismo carretera o un partido de fútbol, vaya a saber dónde, ¿no? Y gastar una buena, ingente cantidad de dinero por ahí, que uno lo ahorra y prepara y planea la cuestión, y bueno, y lo mismo me pasa a mí con la tarea de poder escribir y recopilar información histórica en este caso, y bueno, una gran satisfacción, y además me ha dado grandes satisfacciones. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Y finalmente me dirigí a la biblioteca porque era uno de los lugares donde había brevado Daniel, a quien le compré su libro que se titula El cura de las Pampas, con una bajada de título muy linda, y Los valientes olvidados por olvido. El cura de las Pampas, y ahí está la imagen, que no es real, y la casa donde durmió Calfucurá. Finalmente nos volvimos con mucha información.